Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie que se llama Mesas y vamos a estar aprendiendo de eso en un momentito, pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación para la iglesia. Se llama Crossbridge Miami Springs y ahí puede conectarse con nosotros para nuestros eventos y también nuestros ministerios. Y eso es todo por hoy, iglesia. Muchas gracias una vez más por estar aquí. En este tiempo de Cuaresma que acabamos de iniciar prácticamente, queremos contar la historia de la Pascua, pero desde la perspectiva de la mesa del pueblo de Dios. Así que en esta nueva serie en el libro del Éxodo, comenzaremos con la historia del pueblo de Israel, celebrando la primera cena pascual todavía en Egipto. En la medida que vamos avanzando, entonces contaremos también la Pascua que tuvieron los discípulos con el Señor Jesús, y al final de esta serie llegaremos a la Pascua cristiana, la establecida por el Señor Jesús, que dejó una mesa permanente donde los pecadores llamados por el Evangelio y arrepentidos pueden venir hacia la presencia de Dios para festejar juntos. Las mesas pueden convertirse en lugares de redención, porque ahí podemos llegar con nuestras historias de dolor, pero también de esperanza. Así que acompáñeme orando, pidiendo la dirección de Dios para que Él nos hable por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que utilices tu palabra para darnos a conocer tu voluntad, para conocer más quién eres tú, y para que nos hables y tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Imagine a una persona que ha trabajado durante muchos años y que ha logrado construir una muy buena reputación debido a su manera de ser y por los buenos resultados que ha obtenido en su desempeño. Eso le ha llevado a esta persona a tener como recompensa por varios años que él y su familia han gozado de reconocimiento, de aprecio, de gratitud y de algunos beneficios que los jefes y la empresa otorgan a la buena labor. Una vez muerta esta persona, los descendientes han logrado seguir disfrutando de los beneficios, han logrado participar todavía de estos beneficios obtenidos. El apellido de esta familia sigue siendo muy importante, sigue siendo reconocido, sigue siendo motivo de gratitud, hasta que llega un nuevo jefe a esta compañía, a esta empresa, que no tiene ningún conocimiento de la labor que años atrás esta persona desempeñó. No siente ninguna gratitud con la familia. No siente que ningún compromiso para tratarlos de una manera especial. No hay agradecimiento en él para con ellos. Todo de pronto cambia para esta familia. Los beneficios que ellos tenían y de los cuales disfrutaban ahora son percibidos como una amenaza para esta nueva autoridad, que elimina cualquier trato preferencial
y por el contrario, comienza a hacerles sentir que ya no son bienvenidos a la mesa de la empresa. Comienza a utilizar un trato déspota, agrio, humillante, que les hace sentir a esta familia el deseo de salir. Eso justamente es lo que significa el término éxodo. En griego significa la salida. Y de eso nos habla este segundo libro de la Escritura, que vamos a ver en esta serie. No son ya más invitados a la mesa en esta empresa. Así inicia este libro de Éxodo, pero no a nivel de una familia y una empresa, sino a nivel de una nación que está oprimiendo a otra nación y que le ha quitado toda posibilidad de poder tener integración y aceptación, y por el contrario la ha marginado. Así que acompáñeme leyendo en Éxodo capítulo 1, los primeros 14 versículos. Siga conmigo la idea del desarrollo de lo que está narrado aquí. Estos son los nombres de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. El título para este sermón es Excluidos de la mesa, porque ahora el pueblo de Israel es excluido de la mesa de los egipcios con la llegada al poder del nuevo faraón. El tema central de este libro del Éxodo es la salida del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud en Egipto para ir a poseer la nueva tierra que Dios les ha prometido entregarles. Pero yo no quiero que usted piense que esto se trata de una historia lejana que no tiene ninguna relación con usted. No piense que es simplemente una historia tal vez interesante, pero que no tiene que ver con su vida. No, esta historia es un tipo, alumbra, señala, apunta hacia la manera como Dios trata aún hoy en día a la humanidad, porque esta historia es un tipo de la redención que a través de Cristo Dios ha hecho con su pueblo, liberándonos de la esclavitud del pecado, liberándonos de la opresión del mundo, que justamente es representado en la Biblia por lo que significó Egipto. Así que en forma de panorama, el libro del Éxodo podría ser dividido en dos grandes porciones. Capítulo 1 al 15, intervención de Dios liberando a su pueblo. Capítulo 16 al 40, invitación al pueblo para dar culto a Dios. Y en esta segunda porción del libro me gustaría resaltar
que está la entrega de la ley mediante el establecimiento del pacto. Y que también está el lugar y la forma del culto, las instrucciones precisas para construir el tabernáculo, que sería el lugar donde se llevaría a cabo la adoración a Dios. Así que la esclavitud de los israelitas tipifica nuestra propia esclavitud, nuestros propios quebrantos, la incapacidad que tuvo el pueblo de Israel para cumplir la ley que Dios le dio en la celebración del pacto, resalta la incapacidad que tenemos también nosotros para podernos redimir a sí mismos. Resalta la incapacidad que tenemos para poder salvarnos a nosotros mismos de nuestra esclavitud. El envío de un Salvador para la nación de Israel, que fue Moisés, lo que señala, a lo que apunta, es a Cristo, el verdadero redentor del verdadero pueblo de Dios. Así que el relato de este libro tiene todo que ver con nosotros hoy. La historia del pueblo de Israel muestra nuestros sufrimientos, nuestros desafíos, nuestros quebrantos, nuestra incapacidad y sobre todo muestra a Cristo. Porque lo central en esta historia no es Moisés como el libertador, sino que apunta hacia Cristo, el verdadero redentor enviado por Dios para redimir a su pueblo. Quiero desarrollar 3 puntos en ese sermón. Y el primero es una pregunta. ¿Por qué Israel fue formado como nación en Egipto? Dios había llamado a Abraham y lo había sacado de Ur de los Caldeos y lo había traído a Canaán, la tierra que le prometió que sería para él y para su descendencia. Entonces, ¿por qué la descendencia de Abraham no se convirtió en una nación en la misma tierra prometida, en la tierra de la bendición? Sino que fueron primero a Egipto y ahí pasaron de ser un clan a convertirse en una nación. Si Abraham ya estaba con su familia en la tierra prometida, ¿no era más lógico, más natural hacerlos prosperar en el mismo lugar hasta que se convirtieran en una nación? Porque es muy curioso que la bendición de convertirse en una nación no haya sido en la tierra de la bendición, en la tierra prometida, sino en la tierra de Egipto, donde fueron oprimidos, marginados, rechazados y perseguidos, donde fueron excluidos de la mesa de los egipcios. Personalmente, yo creo que en Canaán los descendientes de Abraham corrían mucho riesgo de mezclarse con las otras naciones paganas que habitaban allí. Peor si la convivencia hubiera permanecido en calma, en paz, como fue en el tiempo de Abraham. Esto hubiera sido una invitación a mezclarse y los hubiera llevado a la idolatría que tenían estas naciones. En cambio, en Egipto, al comienzo ellos fueron bienvenidos y gozaron de una excelente tierra para pastorear sus ganados, sus ovejas. Pero desde el comienzo se estableció como una especie de límite que separaba a egipcios y a hebreos. Porque los egipcios no miraban con buenos ojos el trabajo de pastoreo que hacían los israelitas. Para los egipcios este era un trabajo de muy baja categoría en el nivel social. Aunque ellos tenían ganado y contrataban pastores, los egipcios nunca eran pastores. Era considerado en sí uno de los trabajos de la más baja escala social. Además, cuando comenzó la opresión de la esclavitud, con la ascensión al trono del nuevo faraón, esta esclavitud y esta opresión, en lugar de aniquilarlos, les dio a los judíos un mayor sentido de pertenencia, de identidad, de unidad entre ellos.
Ellos fueron clasificados como esclavos. Se les colocó el rótulo de esclavos. Y eso los obligó a reconocer su necesidad y a anhelar ser liberados. Egipto era una necesidad para que Dios mostrara justamente el plan que no era solamente para Israel, sino para todas las naciones del mundo. Enviar un Salvador para redimirnos. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Egipto representa en la Biblia el mundo. Pero la bendición de convertirse en nación, curiosamente, ocurrió allí, en Egipto. Aunque Dios nos pide a nosotros los creyentes que no amemos al mundo, que no seamos como el mundo, lo cierto es que la gracia de Dios nos bendice en el mundo, en el mismo lugar de la aflicción. Hay personas, hay circunstancias que te pueden haber herido, que te pueden haber dañado, con el propósito de destruirte, de derrumbarte. Pero Dios tiene en su plan el hacerte más fuerte en Él. Él tiene el propósito de que a través de estas aflicciones tú clames hacia Él y te vuelvas hacia Él. Así también ocurrió con el mismo pueblo de Israel en la tierra del destierro, en Babilonia, años después. Y Dios los prosperó a pesar de que estaban desterrados por 70 años. Porque donde quiera que estemos, la gracia y la misericordia de Dios son suficientes para alcanzarnos. Y ahí Él puede dejarnos ver su bendición y su misericordia. Los peores momentos de aflicción pueden convertirse en una especie de cuna para dar a luz una nueva vida. La Biblia nos enseña que 400 años pasaron los descendientes de Abraham en Egipto. No sé exactamente de esos 400 años cuántos fueron de esclavitud. Pero de seguro que la esclavitud fue percibida, fue experimentada como un tiempo demasiado largo, un tiempo de olvido por parte de Dios, un tiempo en que parecían abandonados, pero justo ese fue el lugar del nacimiento de la nación. Justo fue el lugar de la invitación de Dios a una nueva vida en comunión con Él. Es más, lo veremos más claro en el capítulo número 3, porque fue el lugar donde Dios preparó una mesa e invitó al pueblo hebreo a participar de ella. Esa adversidad que de pronto te ha hecho sentir que estás abandonado, que estás por tu cuenta, puede ser justamente el momento del inicio de una nueva vida en las manos de Dios. Por eso el libro del Éxodo, el de la salida, nos muestra al Dios creador de todo, Dios soberano que tiene compasión por aquellos que Él ha decidido formar y llamar para que sean parte de su pueblo. El libro del Éxodo nos revela la obra de Dios para salvar y liberar a su pueblo. Muestra la necesidad, pero también comunica esperanza. Nos cuenta acerca de un Salvador enviado. En otras palabras, el libro del Éxodo es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, te invito para que lo leas, no viéndolo como una historia lejana, sino para que aprendas más acerca de Dios, de la manera de obrar de Dios y sobre todo que también aprendas más acerca de ti y conozcas más acerca de Cristo, el Cordero de la Pascua. El capítulo 1 de este libro nos da una triple información. Nos habla de la inmigración de los hijos de Jacob, descendientes de Abraham, que entraron en Egipto, y nos dice que fueron 70 personas en total. En segundo lugar, nos habla de la muerte de José y sus hermanos y el crecimiento milagroso
de las generaciones posteriores de los hebreos. Y en tercer lugar, nos habla del nacimiento de la nación como una verdadera explosión demográfica y la reacción del faraón tratando de evitar este acontecimiento, tratando de evitar que los hebreos siguieran creciendo y llenando la tierra de Gosén. Este evento ha tratado de ser explicado y algunos comentaristas se atreven a decir que posiblemente en esta época Dios bendijo a los hebreos con nacimientos de mellizos, con triples hijos, porque fue exponencial el crecimiento de esta raza, del pueblo que Dios había llamado en la tierra de Gosén en Egipto. Así que hasta de manera jocosa, en mi tierra dirían que los hebreos en ese momento fueron más fecundos que los conejos. O que el apellido de ellos fue Curí, que es también otro roedor que se multiplica mucho. Pero esto lo que nos muestra es que a pesar de los esfuerzos del faraón para evitar, Dios tenía un propósito. Y Dios los bendijo en medio de la aflicción, en medio del sentimiento del despojo, en medio del sentimiento del abandono. Aún allí todavía estaba el plan de Dios obrando y bendiciéndolos. Así que cuando el texto dice aquí en el capítulo 1 que el país fue llenado de ellos, de los hebreos, no se refiere realmente a todo Egipto. No es que realmente ellos se convirtieron en mayor número que los egipcios en todo el país, pero se refiere a la tierra de Gosén, donde habían sido asignados para vivir. Mi segundo punto en este bosquejo es la esclavitud egipcia versus el servicio a Dios. Leamos nuevamente los versículos 13 y 14. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Yo deseo que observes que el propósito de Dios de sacarnos mediante la obra de Cristo Jesús de la esclavitud del mundo y del pecado, no es para que luego nosotros seamos nuestros propios señores, sino para que Él sea nuestro Señor. Si hemos estado esclavizados por el pecado y por el mundo que ha sido nuestro amo, es para que ahora nuestro Señor sea Jesucristo. Y hay una enorme diferencia entre el faraón y Dios como amo. Déjame devolverme un poco en la época. En la época de José, él fue un instrumento de Dios. Dios obró por medio de él. Y Dios, por medio de José, salvó de la muerte física a los egipcios y salvó de la muerte física por el hambre que había durante 7 años de escasez, que fueron profetizados por el mismo José a través de un sueño de uno de los faraones. Pero lo curioso de esto es que José sometió a servidumbre a los egipcios. Les impuso una quinta parte de la cosecha como pertenencia del faraón. Los compró a ellos y compró su tierra como algo ya ahora perteneciente al faraón, pero para salvarlos de la muerte física. En cambio, la esclavitud del faraón, que quiso destruir a Israel, eventualmente era para debilitarlos y aniquilarlos. Dice el libro de Génesis, capítulo 47, época de José, versículos 23 y 25, luego José le informó al pueblo: desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares.
Y viene la respuesta de los egipcios ante esta situación. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. Respondieron ellos, seremos esclavos del faraón. Qué enorme diferencia entre ambas esclavitudes. Por eso estamos viendo la esclavitud en Egipto versus el servicio a Dios. No hay término medio. O eres esclavo del mundo, o eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Dios. No existe tal cosa de que tú eres tu propio Señor. Porque si no sirves al Dios verdadero, estás sirviendo a otro amo. La servidumbre a Dios es para vida, es para realización, es para paz. No es para amargarte ni tratarte con crueldad. Es una paradoja. La esclavitud a Dios es para ser libres. El apóstol San Pablo lo explicó en Romanos 6, los versículos 16 y 18. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pero las personas que no conocen a este Dios soberano, a este Dios de la gracia, a este Dios del amor y de la santidad, a este Dios de Abraham, creen que seguir a Cristo te va a hacer sentir restringido, aburrido, que esta relación con Dios te va a hacer experimentar que eres coartado en tu libertad. Y aunque sí existe una lucha interna en nuestra naturaleza pecaminosa que no quiere obedecer a Dios, lo cierto es que la servidumbre a Dios nos liberta en primer lugar de nosotros mismos. Nos liberta de la esclavitud de este sistema sin Dios. Nos liberta de la esclavitud de este sistema con dioses falsos. Por eso el libro del Éxodo es un libro lleno de esperanza. Porque Dios no solamente llamó a su pueblo para sacarlo de Egipto, sino para sacar a Egipto del corazón de ellos. Y por eso mi tercer y último punto en el día de hoy es: Egipto necesita ser sacado de nuestro corazón. Pero siendo sincero, este tercer punto no está descrito, no está desarrollado en el capítulo número 1, sino que apenas allí es una promesa que Dios le había hecho a Abraham, que un día sus descendientes habitarían totalmente libres en la tierra prometida. O sea que aquí en este capítulo 1 es apenas una semilla de esperanza. Al ver la esclavitud en este capítulo número 1 de Éxodo, como el faraón, no lo hemos leído, pero los versículos después del 14 narran lo que les voy a decir, cómo el faraón ordenó la muerte de todo bebé varón que naciera entre los hebreos, que los lanzaran al río Nilo para ahogarlos. Podemos ver cómo nuestro actual sistema también oprime al ser humano, haciéndole creer que son libres porque pueden hacer lo que quieran. ¿A qué me estoy refiriendo? Hoy en día entendemos libertad como el derecho de asesinar bebés no nacidos mediante la práctica del aborto. Entendemos que libertad es hacernos esclavos de las drogas, porque ese es nuestro derecho. O esclavos del sexo sin ninguna responsabilidad, para luego quedar más vacíos que nunca, carentes de amor y sin saber realmente amar. Esclavos del materialismo, persiguiendo la felicidad que nunca sacia y que nunca alcanzamos. Repito, este tercer punto no está desarrollado en el capítulo 1. Va a aparecer
más adelante. Pero aquí está la necesidad sentida. Toda esta generación, los mayores de 20 años de los hebreos que salieron de Egipto, perecieron en el desierto sin entrar a la tierra prometida, porque Egipto no salió de ellos, excepto en Josué y Caleb. Pero Dios cumplió su promesa, porque toda una nueva generación, los menores de 20 años, sí entraron a la tierra prometida. Dios los libró extraordinariamente de morir en el Nilo. En cambio, si ustedes recuerdan, Dios ahogó al ejército egipcio en el Mar Rojo, porque sus promesas son ciertas y son más fuertes que cualquier poder imperial. ¿Cuál sería la aplicación al leer esta historia que apenas está naciendo en el capítulo número 1? Que apenas está corriendo la cortina del escenario y nos está dejando ver que hay una necesidad sentida, que se necesita un Salvador. ¿Cuál sería la aplicación cuando estamos viendo que hay un sistema opresor que está queriendo matar niños? Y que pareciera que Dios está en silencio. Dios, por su gracia, nos haga entender, te haga entender, que si Él te está llamando por la verdad del Evangelio mediante la fe en Cristo Jesús, es para que tú hagas parte realmente del pueblo de Dios. Déjame decirte esto: los hebreos que murieron en el desierto estuvieron en medio del pueblo de Dios. Fueron identificados con ellos, pero nunca fueron de ellos. Porque nunca entendieron el propósito y la gracia de Dios. Si Dios te está llamando por su palabra, por su evangelio, no endurezcas tu corazón. Hoy es el momento adecuado para rendirte ante Él y para Él. Y si ya eres parte del pueblo de Dios, por medio de tu fe solo en Cristo y en su obra, este libro debe llenarte de esperanza de que Dios está sacando a Egipto de ti. Si ya Dios te sacó de Egipto al hacerte nacer, acuérdate, lo usó como la cuna donde nació oficialmente la nación. Les preparó la mesa para compartir con ellos. Si ya Dios te llamó en Cristo Jesús, la lectura, el estudio de este libro debe llenarte de expectativa y de esperanza, porque Dios aún sigue trabajando y está sacando a Egipto de nuestro corazón, y que Él nos permita seguir creciendo en esta realidad. Acompáñame orando. Padre, gracias, porque tú eres un Dios demasiado sabio que normalmente nos desconciertas, porque hay veces no entendemos lo que tú estás haciendo. Parecía más lógico hacer prosperar a los descendientes de Abraham en la misma tierra prometida, donde ya habías ubicado a Abraham. Pero tú tenías un plan extraordinario: convertirlos en una nación en el mismo lugar de la opresión, en el mismo lugar de la aflicción. Porque tus promesas son más firmes que cualquier poder, porque tu gracia es cierta, y a donde quiera que estemos y en cualquier condición que estemos, si nos volvemos hacia ti y escuchamos tu llamado, tu gracia nos va a alcanzar y tu misericordia va a ser una realidad. Señor, gracias, porque nos estamos preparando para estudiar este libro del Éxodo que apunta hacia Cristo, que nos muestra a Cristo. Que no se trata de Moisés como Salvador, sino de Jesús como Redentor. Y se trata, Señor, de que tú nos has llamado para ser libres, libres de nosotros mismos, Señor. Oh Dios, tú sabes que la batalla más difícil que peleamos todos los días está en el interior de nuestra mente. Está dentro de nuestro corazón, está en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Pero Señor, por favor,
pelea esa batalla, véncenos y déjanos ver la magnificencia de tu propósito, haciéndonos crecer de tal manera que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Que aunque podemos servir en el mundo, nuestra patria está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesús. Y enséñanos a crecer, Señor, en esta esperanza. Esta semilla se vaya fortaleciendo y llegue a alumbrar con claridad. Y podamos realmente de corazón participar en tu mesa, día tras día, en la comunión íntima en tu palabra. Señor, que tu bendición de misericordia y gracia esté con nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovecha el resto de esta semana y comienza a leerte el libro del Éxodo y que Dios te hable, te instruya. Dios te bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.